La escena más famosa del Edén nos muestra a Eva y la serpiente junto al árbol prohibido. Pero, ¿qué sucedió realmente allí? Durante siglos, la interpretación oficial ha ocultado detalles y simbolismos que podrían cambiar por completo lo que creemos sobre el paraíso. Imagina por un instante un lugar donde la pureza aún no conocía la mancha del tiempo, donde los días no estaban sujetos a relojes ni a fatigas, y donde cada rincón parecía respirar la esencia misma de Dios. Ese lugar, conocido como el Edén, no era solamente un jardín de árboles frutales, sino un espacio sagrado donde la humanidad vivía en su estado más puro, sin máscaras, sin secretos, sin heridas. El paraíso era descrito como un entorno abundante, con ríos cristalinos que se entrelazaban como venas de vida, alimentando cada árbol, cada flor, cada criatura que habitaba allí. No existía la idea de carencia, porque la plenitud estaba en todas partes. El aire mismo parecía estar cargado de una dulzura que no podía compararse con nada de lo que conocemos hoy. Adán y Eva, los primeros seres humanos, caminaban desnudos, no solo de vestiduras, sino también de culpa. Su desnudez no era motivo de vergüenza, porque vivían en un estado de inocencia y unidad con la creación. Era un mundo en el que el hombre y la mujer no tenían miedo de Dios, sino que dialogaban con Él en plena confianza, como un hijo habla con su padre. Pero el Edén no era únicamente un jardín físico. Los sabios antiguos y los místicos han interpretado este lugar como un estado de conciencia, el recuerdo de la unidad perdida, un plano donde la humanidad experimentaba el amor divino en su máxima expresión. Allí, el corazón humano no estaba dividido, no conocía el ego ni la lucha interna entre deseo y deber. Todo estaba en armonía. Sin embargo, este escenario perfecto ocultaba un misterio. En medio del jardín, Dios colocó dos árboles especiales. Uno era el árbol de la vida, símbolo de inmortalidad, y el otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual estaba prohibido comer. La existencia de este árbol introducía un matiz inquietante. ¿Por qué colocar algo prohibido en un lugar perfecto? ¿Por qué ofrecer la posibilidad de un límite? Algunos interpretan que el paraíso no era una prisión de placer, sino una escuela del alma. El hombre y la mujer estaban llamados a crecer, a madurar, y ese árbol representaba la puerta hacia una dimensión más compleja de la existencia. El Edén era abundancia, pero también un espacio de elección, de libertad, y en esa libertad se encontraba el mayor regalo y el mayor riesgo. Antes de la serpiente, antes de la caída, Adán y Eva vivieron una plenitud que hoy apenas podemos intuir en breves momentos de paz. Era un estado de comunión total con la creación. Los animales no eran amenazas, los días no eran cansancio, y el amor no conocía el peso de la traición ni del dolor. Pero ese silencio puro, esa calma eterna, estaba a punto de ser interrumpida por una voz que sembraría la duda y abriría la puerta a la historia más misteriosa de la humanidad. El paraíso, entonces, no solo fue un lugar en los orígenes, sino también un recuerdo inscrito en nuestra alma. Todos llevamos dentro un eco de ese Edén perdido, un anhelo de volver al estado de inocencia y de unidad con lo divino. Y quizás por eso esta historia sigue resonando a lo largo de los siglos. Porque habla de algo que todos hemos sentido, una nostalgia de casa, de un jardín que todavía buscamos. En medio de ese jardín de plenitud apareció la figura más enigmática de la narración, la serpiente. Ningún personaje bíblico ha generado tanto debate, tanto misterio y tantas interpretaciones como ella. Su presencia no fue casual ni accidental. La serpiente, con su sigilo y su astucia, representa mucho más que un simple animal. Desde tiempos ancestrales, en diversas culturas, la serpiente ha tenido un simbolismo dual. Para algunos, era la encarnación del mal, del engaño, del veneno que corrompe. Para otros,
era símbolo de sabiduría, de renovación, de poder sanador. Basta recordar cómo, en otras tradiciones antiguas, la serpiente estaba ligada al conocimiento oculto y a la transformación espiritual. ¿Por qué, entonces, el relato bíblico la muestra como la tentadora? Lo interesante es que el texto sagrado no la describe como un demonio alado, ni como una fuerza sobrenatural aterradora. Simplemente la presenta como la más astuta de todas las bestias del campo que Jehová Dios había hecho. Eso nos obliga a preguntarnos, ¿estaba ya el mal en el Edén, oculto bajo una forma sutil, o la serpiente era simplemente un instrumento de algo más grande? El papel de la serpiente en la historia no es violento ni agresivo. Ella no obliga a Eva a comer el fruto. No la arrastra, no la engaña con fuerza. Lo que hace es mucho más profundo. Le siembra una duda. Su arma no es el veneno físico, sino la palabra, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Con esta pregunta aparentemente inocente, introduce la semilla de la desconfianza, la posibilidad de que Dios oculte algo. En esa sola frase se encierra el misterio de toda la condición humana. ¿Y si lo que nos dicen no es toda la verdad? ¿Y si hay más, algo escondido, un conocimiento prohibido que nos haría libres? La serpiente se convierte entonces en la voz del cuestionamiento, en el símbolo de la rebelión contra lo establecido. Algunos estudiosos han señalado que la serpiente representa la parte interna del ser humano que busca más allá de los límites. No es un enemigo externo, sino un reflejo del deseo interno de trascender, de ir más allá de lo permitido. En este sentido, la serpiente no solo tentó a Eva, sino que despertó algo que ya estaba en ella: la sed de conocer, la chispa de la libertad. Otros, sin embargo, la ven como un símbolo del engaño, del enemigo que quiere separar al ser humano de Dios. La serpiente sería, entonces, la primera manifestación del mal en la historia, una fuerza que se infiltra en la creación perfecta para arruinarla desde dentro. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que la serpiente permanece como un símbolo universal. Está en mitologías de Mesopotamia, de Egipto, de Grecia, y siempre aparece vinculada al poder, al misterio y al conocimiento oculto. En el Edén encarna esa ambigüedad. Fue enemiga o maestra, engaño o revelación, tentación o despertar. El relato bíblico deja espacio para ese misterio. No nos dice claramente por qué la serpiente hizo lo que hizo, ni qué había detrás de sus palabras. Solo sabemos que fue el catalizador de un cambio irreversible. Y quizás esa es su mayor fuerza. Recordarnos que en cada uno de nosotros hay una serpiente que susurra dudas, que nos empuja a elegir entre obedecer lo establecido o buscar lo desconocido. En medio del silencio puro del Edén, donde solo se escuchaba el murmullo de los ríos y el canto de los pájaros, surgió una voz diferente. No era la voz del Creador que caminaba con Adán y Eva en la frescura del día, ni el sonido natural de los animales. Era un susurro que rompía la inocencia con una pregunta sencilla, pero cargada de misterio: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Ese fue el comienzo de todo. La serpiente no llegó con gritos ni amenazas, llegó con la suavidad del que sabe plantar dudas. Su fuerza no estaba en la imposición, sino en la insinuación. No ordenó, no obligó, no gritó, apenas sembró una posibilidad. Y esa semilla, sembrada en el corazón humano, se convirtió en un árbol que cambió el destino de la humanidad. Lo fascinante de esta escena es que la serpiente no le dijo directamente a Eva: come del fruto. En lugar de eso, le presentó una pregunta que la llevó a pensar, a reflexionar, a cuestionar. La duda se convierte en el arma más poderosa porque no destruye desde fuera, sino desde dentro. Eva, que hasta ese momento había vivido en plena confianza con Dios, comenzó a considerar algo que jamás había pasado por su mente.
¿Y si lo que Dios dijo no era toda la verdad? ¿Y si había algo más, un secreto escondido detrás de aquella prohibición? La serpiente actuó como hacen los susurros que llegan a nuestra mente en momentos de debilidad. No nos obligan, pero nos hacen imaginar lo que podría pasar si cruzamos el límite. ¿Qué hay más allá de la línea que no debemos pisar? ¿Qué hay detrás de lo prohibido? Esa curiosidad, esa chispa de incertidumbre es lo que mueve al ser humano desde el inicio de los tiempos. En la narración bíblica, la estrategia de la serpiente revela algo profundo sobre nuestra naturaleza. El hombre y la mujer fueron creados libres, pero esa libertad implica siempre la posibilidad de cuestionar, de elegir. Si no hubiera existido la opción de desobedecer, no habría verdadera libertad. La serpiente, al susurrar dudas, se convierte en el recordatorio de que la libertad no es un regalo inocuo, sino una carga que puede llevarnos hacia lo más alto o arrastrarnos hacia lo más bajo. Hoy, cada uno de nosotros conoce esa voz. No necesitamos imaginar a una serpiente en un árbol para reconocer cómo las dudas se deslizan en nuestro interior. A veces nos preguntamos, ¿realmente Dios me escucha? ¿Acaso estoy destinado a algo más? ¿Será que la vida tiene un propósito oculto que no me han revelado? La historia del Edén no es un relato distante, sino un espejo de cada alma humana enfrentada a las preguntas que no tienen respuestas fáciles. La voz de la serpiente no fue solo el inicio de la caída, sino también el inicio de la búsqueda. Porque fue a través de esa duda que el ser humano comenzó a caminar hacia la conciencia de su propia fragilidad y de su deseo infinito de comprender lo divino. Cuando Eva escuchó las palabras de la serpiente, su mirada se dirigió al árbol prohibido. Ese árbol, que hasta entonces había sido solo una frontera en medio del jardín, de pronto adquirió un brillo distinto. Ya no era únicamente el árbol que Dios había señalado como intocable. Ahora parecía esconder una verdad que le había sido negada. El texto bíblico dice que Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. 3 cualidades en un solo instante: alimento, belleza y conocimiento. Es imposible no ver aquí el reflejo de los deseos más profundos del ser humano. Queremos satisfacer nuestras necesidades, queremos lo bello, queremos la sabiduría. Todo estaba contenido en aquel fruto. Pero la pregunta sigue viva. ¿Qué era exactamente ese conocimiento? ¿Era una revelación divina, un despertar de la conciencia o una trampa que conduciría al sufrimiento? Algunos místicos interpretan que el fruto no era simplemente un símbolo de desobediencia, sino un paso necesario en el camino de la humanidad. Comer del fruto abrió los ojos de Adán y Eva. Ya no vivieron en la ingenuidad, sino en la conciencia. Pasaron de ser niños espirituales a ser seres capaces de distinguir entre el bien y el mal, de experimentar la libertad en su forma más cruda. Otros, en cambio, lo ven como la gran tragedia, el momento en que la humanidad perdió la pureza original y cayó bajo el peso del pecado y la culpa. El fruto no trajo sabiduría, sino condena. No abrió las puertas de la luz, sino del sufrimiento, la vergüenza y la separación de Dios. En cualquiera de las dos visiones, lo cierto es que el fruto se convierte en el símbolo de una decisión trascendental. Eva lo tomó, lo probó y luego lo entregó a Adán. Y en ese acto no solo se rompió la orden divina, sino que se abrió una herida que aún hoy sentimos. Lo más intrigante es que el fruto no cambió su apariencia, no se volvió venenoso ni terrible. Su transformación fue interior. Lo que cambió fue la mirada del ser humano, su conciencia. Lo que antes era natural, estar desnudos, vivir en el Edén, se convirtió en motivo de vergüenza. El fruto marcó el inicio de la autoconciencia y de la lucha interna que caracteriza nuestra existencia. Esta escena nos deja con una reflexión poderosa.
¿Era el fruto un regalo oculto que Dios reservaba para un tiempo futuro y la humanidad lo tomó antes de estar lista? ¿O era simplemente una prueba para ver si el hombre y la mujer podían vivir en obediencia? El fruto, en definitiva, es el símbolo de lo que siempre buscamos y tememos al mismo tiempo: el conocimiento, porque conocer nos libera, pero también nos responsabiliza. Saber nos da poder, pero también nos hace conscientes del dolor, del mal y de nuestra propia fragilidad. Y así, lo que sucedió en aquel instante en el paraíso no es solo una historia antigua, sino una metáfora de nuestra propia vida. Cada día enfrentamos frutos que parecen buenos, hermosos y deseables, pero que traen consigo decisiones que pueden cambiar nuestro destino. El Edén, más que un jardín lejano, es un reflejo de nuestra alma. La serpiente sigue susurrando, el fruto sigue brillando y nosotros seguimos decidiendo. Eva se encontraba en medio del jardín, rodeada de todo lo que podía desear: árboles cargados de frutos, flores que perfumaban el aire, animales que no conocían la violencia y la presencia de Dios que caminaba con ellos. Y sin embargo, aquel árbol prohibido brillaba ahora con un atractivo diferente. La serpiente no había forzado nada. Simplemente había despertado en Eva un nuevo modo de ver lo que antes era invisible. Hasta entonces, el árbol era una frontera clara: no tocarás, no comerás. Pero después de las palabras de la serpiente, Eva comenzó a sentir que tal vez aquel fruto contenía algo que le había sido negado. El relato bíblico dice que ella vio que el fruto era deseable, y en ese detalle se esconde un misterio profundo. La tentación no empieza afuera, sino dentro del corazón. Lo prohibido se vuelve atractivo cuando empezamos a mirarlo con otros ojos. El deseo no nació del fruto en sí, sino de la mirada transformada de Eva. Aquí encontramos un eco de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos encontramos frente a algo que sabemos que no deberíamos tocar, pero lo miramos hasta que termina pareciendo inevitable? La tentación se alimenta de nuestra atención, y Eva, al posar sus ojos en el fruto, comenzó a abrir la puerta a un camino sin retorno. Pero no debemos mirar a Eva con condena rápida. Ella representa nuestra propia humanidad. Su gesto no fue solo un acto de desobediencia, sino un reflejo de nuestra búsqueda más profunda. Queremos más, queremos comprender, queremos traspasar los límites de lo que conocemos. El deseo de Eva era también el deseo de la humanidad por elevarse, por acceder a un conocimiento que parecía reservado. El momento de la tentación fue un diálogo interno. Eva tuvo que decidir entre dos voces: la palabra clara de Dios, que advertía del peligro, y el susurro de la serpiente, que prometía sabiduría. Ese cruce de voces es el mismo que sentimos hoy cada vez que debemos elegir entre lo correcto y lo deseable, entre lo seguro y lo prohibido. En ese instante, Eva cargaba sobre sí el peso de una elección universal. Y lo más profundo de este pasaje es que la tentación no fue solamente comer un fruto, fue dudar del amor de Dios. Porque detrás de la pregunta de la serpiente estaba el veneno más fuerte. Dios no quiere que seas como Él, te está ocultando algo. Así, Eva no solo miró el fruto, sino que comenzó a mirar a Dios con sospecha. La tentación fue sembrar en ella la idea de que el Creador no era generoso, sino restrictivo. Esa fue la verdadera ruptura: dejar de confiar en la bondad absoluta de Dios. Cuando extendió la mano, Eva no solo buscaba un sabor, buscaba un conocimiento que creyó necesario para ser plena. Pero al probar, descubrió que el fruto traía consigo una revelación que cambiaría para siempre la relación entre el hombre, la mujer y Dios. La tentación de Eva es la tentación de todos: creer que fuera de la voluntad de Dios hay una plenitud mayor. Ese fue el primer paso hacia la caída, pero también el primer paso hacia la historia de redención que atravesaría toda la Biblia. Si Eva fue la que dialogó con la serpiente y la que extendió la mano primero,
Adán estuvo allí como un testigo silencioso. El relato bíblico señala que ella tomó del fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ninguna palabra, ninguna objeción, ningún intento de detenerla. Este silencio es uno de los enigmas más grandes de la historia. ¿Por qué Adán, creado como compañero, no intervino? ¿Por qué aceptó el fruto sin cuestionar? Algunos intérpretes dicen que su silencio representa la pasividad del ser humano frente a las decisiones más trascendentales. Adán estaba allí, pero no actuó. Fue testigo, pero no protector. En su mutismo, se reveló la fragilidad del hombre frente a la influencia del otro. Otros lo ven como un símbolo de complicidad. Quizás Adán compartía el mismo deseo secreto que Eva, y al ver que ella se atrevió primero, simplemente la siguió. Su silencio no fue ignorancia, sino aceptación. Si Eva abrió la puerta, Adán la cruzó con ella. Lo más inquietante es que el texto no muestra a Adán engañado. Mientras que Eva fue seducida por las palabras de la serpiente, Adán parece haber decidido conscientemente acompañarla en su elección. Su silencio, entonces, se vuelve aún más profundo. No se defendió, no resistió, solo aceptó. Ese gesto nos habla de la responsabilidad compartida. La caída no fue solo culpa de Eva, como tantas veces se ha acusado a lo largo de la historia. Ambos estuvieron allí, ambos eligieron y ambos cargaron con las consecuencias. Este detalle es esencial porque nos recuerda que el pecado, la desobediencia y la fragilidad no son patrimonio de un solo género, sino de toda la humanidad. La narrativa no busca condenar a la mujer, sino mostrar cómo el hombre y la mujer juntos se alejaron de la voz de Dios. El silencio de Adán resuena también en nuestras vidas. ¿Cuántas veces guardamos silencio ante lo que sabemos que está mal? ¿Cuántas veces cedemos, no porque seamos engañados, sino porque preferimos no luchar, no incomodar, no enfrentar? Ese silencio cómplice es uno de los mayores peligros espirituales. Y sin embargo, en ese mismo silencio se revela otra verdad. El ser humano no puede salvarse por sí mismo. La historia de Adán y Eva muestra que necesitamos algo más grande que nuestra fuerza de voluntad. Necesitamos gracia, necesitamos redención, necesitamos una voz más fuerte que la serpiente y más clara que nuestras dudas. La caída comienza con un diálogo y con un silencio. Una palabra que siembra la duda y una falta de palabra que permite que la duda se convierta en acción. Entre ambos extremos se encuentra la condición humana, nuestra lucha constante entre hablar y callar, entre resistir y ceder, entre confiar en Dios o dejar que la duda nos consuma. Lo que sucedió en el paraíso no fue solo el inicio de la desobediencia, sino también el inicio de la historia de la esperanza. Porque aun cuando el silencio de Adán fue cómplice, la voz de Dios volvería a resonar en el jardín, no para destruirlos, sino para iniciar el camino hacia la promesa de restauración. El instante en que Eva y Adán probaron el fruto prohibido ha sido narrado por siglos como la caída del hombre. Pero, ¿realmente fue un simple error? ¿O formaba parte de un destino inevitable inscrito desde antes en la historia del universo? Desde una mirada literal, parecería que fue un acto de desobediencia directa. Dios dio una orden clara y ellos la rompieron. En esa lectura, la caída es una tragedia innecesaria, un error evitable que abrió las puertas al sufrimiento humano. La desobediencia trajo vergüenza, dolor y muerte, cosas que jamás habrían tocado a la humanidad si hubieran permanecido fieles. Pero muchos sabios y místicos han visto en este relato una verdad más profunda. ¿Podría la caída haber sido también un paso necesario en el camino de la humanidad hacia la madurez espiritual? Podría ser que Dios, sabiendo lo que sucedería, lo permitiera como parte de un plan mayor, porque hasta ese momento
Adán y Eva vivían en inocencia, sí, pero también en ignorancia. No conocían el bien ni el mal. No tenían la capacidad de elegir plenamente. Eran como niños en un jardín protegido. La caída, entonces, marcó el despertar de la conciencia, un salto hacia la libertad, aunque esa libertad trajera consigo el peso del dolor. En este sentido, lo que llamamos caída también podría entenderse como un nacimiento. La humanidad nació a la experiencia de la elección, del error, de la búsqueda, del aprendizaje. A partir de ese momento, el hombre y la mujer comenzaron a caminar un sendero mucho más complejo, en el que podían equivocarse, pero también podían amar de forma auténtica, elegir con responsabilidad y descubrir en la oscuridad la luz de Dios. Otros interpretan que este acontecimiento revela una tensión eterna, la tensión entre obediencia y libertad. Dios creó al ser humano libre, pero esa libertad necesariamente implicaba la posibilidad de fallar. Si no existiera la opción de la caída, no habría verdadera libertad, sino esclavitud en un paraíso perfecto. Lo fascinante es que la narrativa bíblica no detalla el fruto ni los detalles externos de la caída, sino que se centra en lo interno, el deseo, la mirada, la voz de la serpiente, el silencio de Adán. Es una historia sobre el alma humana más que sobre un árbol y un jardín. De hecho, muchas tradiciones espirituales han entendido la caída como una metáfora universal. Todos nosotros, en algún momento, hemos caído, hemos elegido mal, hemos dudado de Dios, hemos preferido lo inmediato sobre lo eterno. El relato del Edén no es una historia ajena, sino un reflejo de cada ser humano que se enfrenta a su propia libertad. Entonces surge la gran pregunta: ¿fue un error absoluto o un destino inevitable? Quizás la respuesta no sea una u otra, sino ambas. Fue un error en el plano humano, porque desobedecieron la voz de Dios. Pero fue parte de un destino inevitable en el plano divino, porque permitió a la humanidad crecer, aprender y caminar hacia una redención mucho más gloriosa que la inocencia inicial. En la caída, el hombre perdió el Edén, pero ganó la posibilidad de conocer la misericordia. Perdió la inocencia, pero descubrió el amor redentor. Perdió la inmortalidad inmediata, pero comenzó el camino hacia una vida eterna mucho más profunda, construida sobre la fe y no solo sobre la perfección inicial. La caída no fue el final, sino el comienzo de la historia de la salvación. Y quizás por eso este relato sigue resonando en nosotros, porque no habla solo de lo que pasó una vez, sino de lo que pasa en cada uno de nosotros cuando nos alejamos de Dios y cuando, al mismo tiempo, sentimos la necesidad de volver a Él. El resultado inmediato de comer el fruto no fue la muerte fulminante, como muchos podrían esperar, sino algo mucho más inquietante: la apertura de los ojos. Dice el texto: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. De repente, lo que siempre había sido natural se convirtió en motivo de vergüenza. La desnudez, antes símbolo de inocencia, ahora se transformaba en un peso, en un reflejo de vulnerabilidad. El conocimiento llegó, sí, pero con él vino la culpa. Este detalle es profundo. El conocimiento no llegó como una bendición clara, sino como un despertar doloroso. Saber distinguir entre el bien y el mal les dio conciencia, pero también les arrebató la paz. Fue como encender una luz en una habitación oscura. Lo que antes no veían, ahora se volvía insoportable. Ese es el precio del conocimiento. Una vez que sabes, ya no puedes volver atrás. La ignorancia inocente se pierde para siempre. Adán y Eva descubrieron no solo su desnudez, sino también el peso de las consecuencias, la fragilidad de su libertad y el vacío que deja la distancia con Dios. Este relato refleja algo que todos hemos vivido. Cada vez que adquirimos conocimiento, algo dentro de nosotros muere y algo nuevo nace. El niño que descubre el dolor ya no puede volver a la inocencia de antes.
El joven que conoce la traición ya no vuelve a confiar con la misma ingenuidad. El adulto que descubre la profundidad del mal en el mundo ya no puede mirar con los mismos ojos, pero al mismo tiempo, ese precio del conocimiento también abre una puerta. Porque conocer el mal no significa quedarse atrapado en él, sino tener la posibilidad de elegir el bien con más fuerza. El sufrimiento que vino después de la caída también abrió el camino para la esperanza, para la búsqueda de la redención. Lo fascinante es que el conocimiento, aunque doloroso, se convirtió en la semilla de toda la historia humana. El arte, la ciencia, la filosofía, la espiritualidad, todo nace de ese deseo de comprender, de mirar más allá, de ir más lejos de lo que se nos permite. La humanidad pagó un precio alto, pero con ese precio también se abrió la posibilidad de crecer más allá de los límites iniciales. La expulsión del Edén, entonces, no fue solo un castigo, sino también una preparación. Adán y Eva fueron enviados al mundo real, al terreno de la lucha, del sudor, del dolor, pero también de la construcción, del aprendizaje, del amor elegido y no impuesto. El conocimiento transformó la relación con Dios. Ya no era solo caminar con Él en la frescura del jardín, sino buscarlo en medio de la oscuridad, aprender a escuchar su voz en medio de la confusión. Y ahí está el misterio. El precio del conocimiento fue la pérdida de la inocencia, pero también la oportunidad de descubrir una relación más profunda con lo divino, una relación no basada en la ingenuidad, sino en la fe consciente. Hoy, cada uno de nosotros sigue pagando ese precio. Cuando elegimos el conocimiento, cuando enfrentamos la verdad, también enfrentamos la carga que viene con ella. Y sin embargo, en ese precio encontramos nuestra verdadera humanidad, seres capaces de equivocarse, pero también capaces de levantarse, seres que han perdido el Edén, pero que aún llevan dentro el eco de ese jardín como un llamado eterno a regresar. La historia de Eva, la serpiente y el fruto prohibido no solo está en el Génesis. A lo largo de los siglos, otras tradiciones, textos apócrifos y corrientes místicas han intentado reinterpretar lo que realmente sucedió en el Edén. En algunos de estos escritos, Eva no aparece como la culpable universal, sino como una portadora de conocimiento. En ciertas tradiciones gnósticas, por ejemplo, la serpiente es vista no como el enemigo, sino como el revelador de una verdad oculta, y Eva, como la mujer valiente que se atrevió a cruzar la frontera para que la humanidad pudiera despertar. Según estas visiones, el Dios del Génesis sería un ser que mantenía a los humanos en ignorancia, y la serpiente vendría como emisaria de una luz superior. En este contexto, el acto de Eva no fue una caída, sino una liberación. El conocimiento del bien y del mal no fue una condena, sino el inicio del verdadero viaje humano hacia la libertad. Este tipo de interpretaciones fueron condenadas por la tradición oficial, y muchos de estos textos fueron perseguidos y destruidos. Sin embargo, algunos fragmentos sobrevivieron, y hoy podemos vislumbrar cómo existía un debate intenso en los primeros siglos del cristianismo acerca del significado de la serpiente y de Eva. En el judaísmo místico también encontramos lecturas sugerentes. La figura de la serpiente se conecta a veces con fuerzas cósmicas de sabiduría oculta, y el fruto se interpreta como un acceso prematuro a secretos que no estaban aún listos para ser revelados. En este sentido, la transgresión no es simple rebeldía, sino un desajuste en los tiempos divinos. La humanidad quiso alcanzar demasiado pronto lo que estaba reservado para más adelante. En otras tradiciones, la serpiente se convierte en la representación del caos, del deseo sin límites, de la fuerza que arrastra al ser humano lejos de su propósito. Aquí, Eva vuelve a ser vista como frágil, pero también como el espejo de la condición humana que, en su deseo de más, se arriesga a perderlo todo.
Lo que resulta fascinante es cómo una misma historia puede tener tantas interpretaciones distintas. Para unos, Eva fue la responsable de la caída. Para otros, fue la primera en atreverse a buscar la verdad. Para unos, la serpiente es el enemigo eterno. Para otros, es el símbolo del conocimiento que nos despierta. Y más allá de lo que cada tradición diga, todas coinciden en algo. Lo sucedido en el Edén no es un relato infantil, sino una narración cargada de misterios que toca lo más profundo de nuestra alma. Por eso ha sobrevivido a los siglos, por eso sigue despertando debates, y por eso aún hoy se estudia y se discute en textos académicos, en sermones religiosos y en círculos espirituales. Los textos prohibidos y las interpretaciones ocultas nos recuerdan que la historia del Edén nunca estuvo cerrada. Siempre quedó abierta como una herida, como una pregunta sin respuesta definitiva. Y esa apertura es precisamente lo que la hace tan poderosa, porque nos invita a reflexionar, a preguntarnos, a volver una y otra vez a las raíces de nuestro origen para encontrar en ellas nuevas luces. Han pasado milenios desde aquel relato y, sin embargo, la figura de la serpiente y la decisión de Eva siguen marcando la historia humana. No importa si hablamos de religión, de mitología, de literatura o de cultura popular, la serpiente se mantiene como un símbolo vivo, cargado de misterio y poder. En muchas culturas, la serpiente aparece como guardiana de secretos. En Egipto estaba asociada tanto a la protección como al caos. En Grecia estaba ligada a la medicina y a la sabiduría. En la India, las serpientes, los nagas, eran seres espirituales poderosos, a veces protectores y a veces destructores. Y en todas ellas siempre había una misma constante. La serpiente nunca era indiferente, siempre representaba algo que movía al ser humano hacia un límite. El relato bíblico le dio a la serpiente un lugar central en la historia de la humanidad. Ella no fue un simple animal del campo, sino la chispa que desencadenó el drama universal, la separación del hombre y de Dios, la conciencia del bien y del mal, el inicio del sufrimiento y la búsqueda de redención. Pero más allá de cómo la interpretemos, lo cierto es que la serpiente sigue viva en nosotros. Cada vez que una duda se instala en nuestra mente, cada vez que deseamos lo prohibido, cada vez que pensamos que hay un secreto más allá de lo que se nos dice, ahí está la voz de la serpiente, susurrando. El eco del Edén no quedó en el pasado. Lo llevamos dentro, porque la humanidad entera sigue viviendo la tensión de elegir entre confiar en Dios o dejarse arrastrar por la duda. Ese susurro atraviesa generaciones, porque es parte de nuestra condición. La lucha constante entre obediencia y libertad, entre fe y desconfianza, entre lo eterno y lo inmediato. La serpiente de Eva no murió en el jardín, se convirtió en el símbolo eterno de la tentación y del deseo humano de ir más allá. Y ese eco se escucha hoy en cada uno de nosotros, en las decisiones pequeñas y en las grandes, en los caminos que elegimos recorrer. Quizás el gran misterio no sea tanto lo que ocurrió en el paraíso, sino lo que ocurre ahora en nuestro propio corazón. Porque el Edén no está perdido del todo, vive como una nostalgia dentro de nosotros, y la serpiente tampoco desapareció. Sigue como una voz que nos desafía, que nos tienta, que nos empuja a elegir. Al final, lo que Eva y Adán vivieron es un espejo de lo que vivimos cada día. La experiencia de decidir entre la confianza y la duda, entre lo que parece deseable y lo que realmente es bueno, entre escuchar a Dios o escuchar al susurro. Y ahí está la enseñanza más grande. Aunque el eco de la serpiente siga resonando, también resuena la voz de Dios, que no abandona al ser humano, sino que lo busca, lo llama y lo invita a regresar.